Quizás la historia que contemos hoy sea muy conocida. Yo creo que el detrás de escena de las canciones de Spinetta, un 80% quizás no accedemos, por lo menos a saber cuál era el relato. Por otro lado, desmitificaría eso que se dice que las letras de Luis no se entienden, que son jeroglíficos. Creo que a veces nos equivocamos de forma de pensamiento y tratamos de buscar explicaciones donde no las hay, porque creemos que Spinetta era complicado para escribir. Y la verdad, si uno se pone a analizar muchas letras del flaco, nos vamos a dar cuenta que no son tan complicadas, que los complicados somos nosotros y buscamos a veces explicaciones diversas y por demás enrevesadas para tratar de entender algo que está bastante arriba de la mesa. Lo cual no quiere decir que Spinetta no usara figuras desde metafóricas hasta lingüísticas que fueran muy de él, muy de la pluma de él, por algo era la pluma de Luis Alberto. Y vamos a tocar una canción que, insisto, es conocida, que se llama La Bengala Perdida, que estaba incluida en ese disco de Luis de finales de los 80, llamado Tester de Violencia, que es el que estamos escuchando ahora. Pero antes de llegar al punto de la canción, vamos a hablar de lo que le pasaba a Argentina entre el año 1982 y 1983, y después de ahí sí tratar de ir a fondo con lo que pasaba en agosto de 1983, que termina con uno de los hechos más luctuosos que el deporte argentino haya tenido memoria en su historia, muy larga, y que creo yo no sirvió para absolutamente nada, lamentablemente, por el estado del fútbol, por la forma en la cual se conducen las asociaciones de fútbol en este país. Lo que vamos a ver es un repasito, mientras tanto, ¿no?, de paño, de fondo, de lo que pasaba entre el 82 y el 83. Ya lo contamos el día viernes, el 2 de abril, una democracia que ya estaba en ciernes, gobierno militar, ya que no podía más, entre el desgaste, la fuerza a través de los sindicatos, la libertad que apretaba cada vez más el cuello de la Junta Militar, y ya se habían dado las elecciones para que se llevaran a cabo en octubre del año 1983. Pero el 16 de mayo de 1983, de agosto, cuando tiene lugar el partido de Boca Racing en La Bombonera, todavía estábamos con la dictadura, ya que las elecciones se iban a dar 3 o 4 meses más tarde. El candidato radical ya estaba definido, iba a ser Raúl Ricardo Alfonsín. Todavía el peronismo no tenía su candidato, que iba a ser Ítalo Luder, finalmente. Y después se iba a imponer, como todos sabemos, Ricardo, e iba a ser ese presidente de la vuelta a la democracia, con lo que se conoció como la primavera alfonsinista, con un optimismo muy grande que después de los 3 primeros años comienza a decrecer. Vendría el levantamiento de la tablada, hiperinflación, pacto de olivos y el Carlo que se va a hacer con el poder antes que terminara la década. Pero vamos a hablar de ese agosto de 1983. Boca y Racing habían tenido un encontronazo en el cilindro de Avellaneda 3 meses antes aproximadamente, un partido que había terminado en una batalla campal. Racing no estaba haciendo una buena campaña, de hecho a finales de ese año se iba a ir a la Primera B, iba a ser el segundo equipo grande después de San Lorenzo, que lo había hecho creo que un año atrás, no mucho más que eso. Pero ya teníamos el antecedente que la pica estaba en el aire, había un clima bastante caliente. Había quedado caliente después de esa batalla en la cancha de Racing, y llegamos a este partido por el Metropolitano, donde vuelven los descensos, ya que en la Argentina los descensos habían quedado fuera de combate allá por 1962, 1963. Los promedios del descenso regresan en 1983, lo que empuja justamente a Racing a ese abismo tan tenido para los clubes de primera división, que es descender de categoría. En el medio tenías 2 equipos que iban a jugar un miércoles a la noche. En ese momento el Metropolitano, como se llamaba el campeonato, lo que hoy podría ser la Liga, se hacía los domingos y los miércoles. Tenías partido entre semana y partido el fin de semana. Para esa fecha de agosto se fija un miércoles 9 de la noche el inicio de justamente el local Boca Juniors enfrentando a Racing Club de Avellaneda. Un muchacho de 25 años llamado Roberto Alejandro Basile, que trabajaba en la ciudad de Buenos Aires, en el Banco Yo, que vivía en San Martín, decide después de 2 años ir a la cancha con su mejor amigo y con la novia. Él trabajaba en el microcentro, había salido de San Andrés, donde vivía muy temprano ese miércoles. Estuvo trabajando todo el día, estaba tratando de armar lo que iba a ser un examen para ciencias económicas. Él tenía que rendir al otro día, pero dijo, bueno, voy a ver a mi querida academia. Hacía 2 años que no pisaba un estadio, y decide, después del laburo, ir con su amigo, tomarse el colectivo 54, bajar en La Boca y disfrutar de este clásico, uno de los más viejos que tenemos en la República Argentina. Roberto, que tenía
tenía un papá que trabajaba, digamos, instalaciones eléctricas, hasta tornería. Su mamá era ama de casa, él era muy joven, tenía novia, tenía un montón de sueños, tenía proyectos. Decide sacar algunas hojas de su laburo, sacar algunos papeles, rollos de papel para tirarlos en la cancha cuando saliera el equipo. Se encuentra con su amigo y con su novia y se van hacia el estadio de Boca. Él terminó de trabajar 7 de la tarde, llega a la cancha a las 8 de la noche, camina los últimos pasos. En su casa le habían dicho que terminara de trabajar y que volviera a casa, porque quizás iba a ser muy tarde, el partido terminaba a las 11 de la Boca hasta San Martín, iba a llegar casi a la 1 de la mañana, pero Roberto le dijo a su mamá que tenía la chance de ir a comer a una cantina de la Boca con su amigo, que hacía mucho tiempo no tenía una de esas salidas, y que por eso prefería ir a ver a Racing. Una vez que llegan a la cancha, se van a poner en la segunda bandeja, lo que sería en este caso la segunda bandeja, que en la cancha de Boca da hacia lo que se conoce como el Arco del Riachuelo, que sería la histórica tribuna visitante, y del otro lado, donde paraba la 12, de forma histórica, que es el arco que da al Riachuelo, comienza a llegar la Barra Brava de Boca. La Barra Brava de Boca en aquel momento ya no tenía a Quique el Carnicero, que era como su líder. No digo uno de esos líderes positivos, pero era un tipo que venía ya de los 50 y los 60. Digo, no existía toda esa carga de violencia como iba a llegar a los estadios argentinos a partir de la década del 80. El líder de la Barra de Boca en ese momento era el abuelo, conocido como el abuelo, José Barrita, un tipo que vivía en San Justo, que también se desempeñaba con algunas actividades comerciales y que era el capo de la barra en ese tiempo y lo iba a hacer durante gran parte de la década del 80, casi hasta el momento de su muerte. A la tarde, ese mismo día, un señor llamado Mario Ábalos, que tenía una ferretería industrial, le va a dar un bolso con 16 bengalas marinas, bengalas que en teoría estaban vencidas, a un tipo que es fundamental para comenzar a entender esta historia, que quería ir trepando puestos de a poquitito en una Barra Brava de Boca que estaba dejando espacios, y le dice, mira, te podés llevar esto acá que... A ver, no sé si funcionan bien, pero por lo menos te va a servir. Me refiero a Miguel Eliseo Herrera, conocido como El Narigón. Tanto él, Miguel Eliseo Herrera, como Roberto Camaño eran dos personajes de la barra que querían escalar lugares dentro de la 12 y que les pareció una gran idea llevar estas 16 bengalas, meterlas en el estadio, subirlas a la segunda bandeja y en algún momento dado comenzar a tirarlas hacia el cielo. Estoy refiriéndome a bengalas marinas que en teoría estaban falladas o en desuso, que son un arsenal militar que tenían un recorrido de 400 metros y que llegaban a cumplir los 400 metros en 2 segundos, para que tengan una idea de lo que estaban teniendo arriba del bolso. Este señor Mario Ábalos le va a dar las bengalas en un bolso marrón. Ese bolso lo ingresa a la 12, como entraba a la 12 a todas las canchas en la década del 80, de prepo, es decir, sin pasar por los controles, como una especie de angry mob que se movía toda junta. Se meten adentro del estadio y van a dejar las bengalas adentro de lo que iba a ser por lo menos ese segundo piso, la segunda bandeja. Antes que empiece el partido, con los equipos en la cancha y con el árbitro, Teodoro Nitti, antes de impartir justicia, desde la tribuna de Boca va a salir una bengala. Esa bengala marina va a pegar en el sector B, es decir, pega en el sector B, cae al piso y la gente que estaba dentro de la cancha dijo, es raro lo que está sucediendo, un color muy fuerte, un naranja, un fuego que no se extinguía, algo muy raro para un partido, ya las habían tirado en partidos anteriores, pero con el público, todo el público, 20.000 personas esa noche dentro del estadio, les pareció algo anecdótico por un lado, de color, pero después de la segunda bengala les va a parecer algo preocupante. La segunda bengala sale de la cancha, va a caer en la esquina creo que de Magallanes e Irala, y hay alguien que estuvo ahí en esa esquina cuando se da cuenta que pega contra un kiosco, cae al piso y no sabía de dónde provenía la bengala. Le llamó la atención a esta persona normal y común que una bengala pegara contra un kiosco, que nadie estuviera apagándola y que nadie denunciara que estaba pasando algo raro a las 9 de la noche. La tercera bengala, 5 minutos antes de que empiece el partido, va a caer en el campo de juego, le va a pasar muy cerca a un jugador de Boca, que era Abel Alves, y va a caer a los pies de otro jugador de Boca, de Cacho Córdoba, le toca la punta del botín y la entierra con el botín en el piso. La cuarta bengala va a atravesar toda la cancha de Boca, desde la Popular, donde está la 12, en el Arco del Riachuelo, en este caso Casa Amarilla, hasta el Riachuelo, y en 2 segundos justamente hace una línea recta pero en zigzag y se va a atravesar en la garganta de Roberto Alejandro Basile,
que estaba esperando para ver el partido, que estaba con un amigo, que estaba con la novia. La gente que estaba alrededor no entiende qué era lo que estaba pasando. Fueron 2 segundos, ¿se entiende? 2 segundos que tardó la bengala de ir de una tribuna a la otra, atravesando todo el campo de juego. La gente que estaba al lado, estupefacta, intenta sacar la bengala del cuello, no pueden, se queman, hay 2 o 3 personas que se acercan y terminan con los ojos quemados, con las manos quemadas. A todo esto comienzan a hacer señales de auxilio, va a llegar la policía y van a bajar el cuerpo de Roberto directamente a la enfermería de Boca. De la enfermería de Boca lo van a trasladar al hospital Argerich, donde ya va a llegar sin vida, porque fue tan grande el impacto de esta bengala en el propio cuerpo que directamente murió casi calcinado. ¿Qué es lo que sucede de acá en adelante? El partido se juega igual. ¿Qué es lo que dijeron en este caso los presidentes de Racing y de Boca? Lo que dijo el presidente de Boca, que era Benito Noel. Si nosotros parábamos el partido en ese momento, hubiera sido una locura. ¿Por qué? Porque el hincha de Racing obviamente estaba con la sangre en el ojo por lo que acababa de pasar y porque en teoría, si se decía por altoparlantes que el partido se suspendía sin motivo, eso iba a terminar en una especie de reyerta o una batalla campal de dimensiones jamás imaginadas en cuanto a las proporciones que el escándalo podía traer. Esto llega a través de la radio lo informa, la televisión comienza a informarlo y el partido se disputa igual. El partido termina 2-2, nadie dice absolutamente nada. Al otro día, obviamente, esto estaba en la tapa de todos los diarios, como lo estamos nosotros viendo ahora, mataron a un espectador con un disparo de bengala. Y de acá en adelante comienza la investigación. Se va a detener a 12 barrabravas de Boca, incluyéndolo a José Barrita. 8 de ellos van a ser liberados por falta de mérito, no tenían ningún motivo, les van a hacer una prueba de pólvora a todos y todos tenían pólvora en la mano, es decir, todos habían manipulado esas bengalas y cuando se dan cuenta en la requisa de la 12 de que quedaban 12 bengalas sin utilizar y que todas funcionaban a la perfección, se dan cuenta que entre manos tenían un caso muy grande. ¿Qué es lo que dice la AFA a todo esto? Se lava las manos. Directamente la AFA tenía un problema muy grande entre el Pato Filiol y la Asociación de Jugadores. El Pato Filiol estaba desvinculándose en 1983 de su club. Esto generó, como él era muy famoso, un problema muy grande. Era tapa de los diarios de forma constante. Y la AFA direccionó en ese lugar. ¿Saben lo que dijo la AFA una vez que pasó la muerte de Roberto Basile y que el partido no se suspendió? De acá en adelante, si se vuelven a repetir sucesos de este tipo, donde hay una hinchada que tira bengalas, vamos a analizar seriamente la interrupción del cotejo. Eso es lo que dijo la AFA después que pasó este partido. La cancha de Boca obviamente estuvo suspendida, qué sé yo, te diría casi 10, 12 encuentros, un tiempo bastante largo. Ahora, ¿qué pasa con los responsables? Se va a llevar a la justicia a 2 responsables. Uno, el narigón, Miguel Eliseo Herrera, sí, que lo estamos viendo ahí en la foto, y el otro iba a ser Roberto Camaño, porque fueron los 2, digamos, partícipes necesarios que tuvieron la bengala en su mano y que en lugar de tirarla fuera de la cancha, de todas maneras cualquier cosa era una locura, fueron los que direccionaron este artefacto militar, porque no deja de ser un artefacto militar, para que atravesara todo el campo y se enterrara en la garganta del señor Roberto Alejandro Basile. ¿Cuánto le dieron? De acuerdo a lo que pidió el fiscal, 15 años. ¿Saben cuánto le dio la justicia? 2 años. A los 6 meses estaban los 2 afuera. Es decir, del asesinato, porque fue un asesinato, si querés, un homicidio no culposo de Roberto Basile, a día de hoy no hay nadie detenido. Ninguno de los barra bravas de Boca, ni José Barrita, ni en este caso el Cabezón, ni Manzanita, ni tampoco Miguel Eliseo Herrera, ni tampoco Roberto Camaño. Ninguno quedó preso. A los 6 meses todo el mundo estaba afuera. Esto se siguió repitiendo durante la década del 80, que es justamente el momento donde recrudece una violencia muy, pero muy fuerte que había tenido 2 antecedentes grandes. Uno también en la cancha de Racing y el otro en la famosa tarde infausta de la Puerta 12 en el estadio de River, en el empate entre Boca y el local. ¿Qué es lo que sucedió de acá en adelante? Luis Alberto Spinetta estaba allá por 1986 haciendo un disco con Fito, que fue La La La. En un momento dado, uno de los hinchas de Rosario Central, ellos estaban por tocar en Rosario, los va a ver al hotel y le dice al flaco, ¿sabes lo que pasa? El tema son los colores y estas cosas pasan por los colores. Spinetta
un año después, casi año y medio después, en Tester de Violencia, porque no fue en 1983, va a escribir esta canción, La Bengala Perdida, hablando justamente de lo que pasaba ese día en la cancha de Boca, y hablando del color, hablando de la masa gris, hablando del exocet y de lo que hay que tener acá para no construirse una especie de bestia o de bárbaro, como sucedió ese día. El AFA miraron hacia abajo, tiraron todo debajo de la alfombra, en Boca y Racing hicieron lo mismo, el campeonato se siguió jugando, es anecdótico que el resultado de ese partido terminó 2-2, pero acá lo más llamativo de todo y lo que enerva es que el partido nunca se suspendió. El partido se jugó igual con haber tenido un muerto en una tribuna 5 minutos antes que comience. Por eso toda esta carga emotiva, por eso toda esta lucidez de Luis Alberto Spinetta para bajar en una canción uno de los hechos más negros que se recuerden en la historia del deporte en la República Argentina. Por eso hoy, en un día, una canción, homenajeamos de todas maneras a Roberto Basile y escuchamos La Bengala Perdida.